Hola, muy buenas tardes, mis hermanos chalacos. En esta oportunidad, bueno, nuevamente con ustedes, el comunicador social Ivonne Sánchez Morelo, transmitimos por la plataforma EDX Perú. En esta oportunidad, en nuestro espacio Callao por Siempre, ya vivimos la coyuntura electoral y en esta oportunidad tenemos la visita de el candidato por la alcaldía del Callao. Él es el vicerrector, actualmente vicerrector académico de la Universidad Nacional del Callao. Buenas tardes, Muy doctor buenas tardes. Ruiz Nizama. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Estamos muy bien y presentando algunas propuestas. Él es candidato por la alcaldía, por el Partido Regionalista de Integración Nacional, el PRIN. Doctor Nizama, ¿qué proyectos tiene para una mejor calidad de vida para la ciudadanía cachalaca? Muy bien, sobre todo nos basamos en los ejes de la salud, de la educación y del trabajo. Si hablamos de la salud, tenemos mucho que trabajar, sobre todo en el aspecto ambiental. Sabemos que la contaminación es muy complicado dentro de la región y sobre todo que viene afectando a la población. En eso tenemos que trabajar atentamente con la población. En cuanto a la educación es básico, a nivel inicial, primaria, secundaria, y hay mucho que trabajar sobre ello, sobre todo recuperando a la juventud, a la niñez, para que sean los futuros ciudadanos del país, ciudadanos con valores, con ética, y sobre todo eso tenemos que hacer un trabajo muy arduo desde los colegios, desde las escuelas. En la parte del trabajo, estamos ubicados en un primer puerto y un primer aeropuerto a nivel del país. Si nosotros vamos en los diferentes países sobre sus primeros puertos, tenemos mucho que aprender de ellos. Sobre todo, hay que poner en valor el aspecto turístico del Callao y sobre todo la economía. Sabemos que tenemos muchos sectores que aportan a la economía del país, como son las Así MIPES, es. las micro y pequeñas empresas y sobre todo los emprendimientos que son necesarios para que puedan tener una base sólida y puedan sustentar a sus familias. Doctor Nizama, la pregunta inicial con la que yo quería empezar a hacerle la entrevista era ¿a qué cargos públicos usted antes pertenecía o se había desempeñado? ¿Qué cargos públicos anteriormente usted Bien, desempeñaba? he sido docente soy docente de la Universidad Nacional Callao, he ocupado, comenzado desde abajo, he sido director del departamento académico, director de la escuela profesional, director del Instituto de Investigación, luego he sido decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, luego vicerrector académico de la Universidad Nacional Callao. Ujú. Bueno, son cargos que hemos venido desempeñando como gestión pública. Tenemos mucho que, sobre todo, dar de la gestión pública, un aprendizaje de 35 años y lógicamente pues son propuestas que tenemos que presentar y sabemos de que una gestión pública es para servir a la ciudadanía porque nosotros hemos sido formados en colegios estatales, en universidad estatal, soy egresado de la Universidad Nacional de Callao. Sabemos que en nuestra formación fuimos educados con los impuestos que pagaron todos los peruanos y tenemos que contribuir a, sobre todo a a esa retribución que tenemos que dar a la sociedad. Ahora como docentes tenemos un sueldo, aportamos a nuestros impuestos y sabemos que esos impuestos es para la salud, para la educación y sobre todo para la mejora de los diferentes sectores que la población demanda. Doctor Nizama, la problemática bien fuerte, bien, ¿no? Que aqueja a la ciudadanía chalaca es la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son las propuestas para poder contrarrestar esta problemática, ¿no? Desde el punto de vista social? Acá tiene que ser trabajar con la educación, trabajar desde la base de los niños, los jóvenes,
y sobre todo darle alternativas con el deporte, el arte, la cultura. Eh, Lógicamente que tenemos que sensibilizar a la población en los niveles donde nos va a demandar mucho esfuerzo y ahí tenemos que trabajar con los colegios y con las escuelas. Correcto. Doctor Dizama, usted que es especialista pues en temas de jóvenes, porque usted pues es vicerrector, ¿no? de la Universidad Nacional del Callao. Los jóvenes de hoy en día están metidos en temas de delincuencia, ¿no? ¿Cómo cambiamos la realidad? ¿Cómo cambiamos la realidad de los jóvenes hoy en día? Bueno, Muy fíjense, preocupante. cuando uno es joven, lógicamente tenemos que aprender y eso viene de nuestros padres que nos dieron los valores necesarios y sabemos que tenemos que responder para ser futuros ciudadanos y el camino tiene que ser correcto. Para eso tenemos que con el arte, el deporte, con la cultura y sobre todo para que vean otras realidades, ¿no? Podemos recuperar la juventud con el deporte, con el fútbol, con la natación, etcétera. Y hay mucho que dar, pero se tiene que trabajar en forma muy ardua, ¿no? Así es. Doctor Nizama, sobre la limpieza pública del Callao, últimamente hemos tenido pues diferentes marchas. Como ustedes, todos los chalacos sabemos pues que la empresa Slim Callao, que nos brinda servicios de limpieza pública, ha estado con problemas con nuestra actual gestión. ¿Qué opina usted, doctor Nizama? Bueno, aquí se tiene que trabajar con la gestión de los residuos sólidos. Sobre todo aquí tenemos muchas áreas verdes y esas áreas verdes en la producción de esos residuos también tenemos residuos que se pueden degradar, que se pueden utilizar para la agricultura, tanto el plástico, el fierro, el papel, que es valor que lógicamente que mucha población lo elimina hacia la basura, pero es dinero que estamos enterrando. Esos dineros se tienen que recuperar, ¿no? Y sobre todo trabajar en forma conjunta con la población y enseñarle a reciclar, enseñarle a recuperar las áreas verdes. Correcto, doctor Nizama. El puerto está dando la espalda al mar. Bueno, en cuanto al puerto, pues tenemos que trabajar en forma conjunta con las instituciones especializadas. En la Universidad Nacional del Callao tenemos una facultad de ingeniería pesquera y de Claro, alimentos. así. Luego tenemos una marina mercante que puede trabajar con todo lo que son las embarcaciones, capacitación para los pescadores y todo ello, pero lógicamente no podemos contaminar el mar Así. ni tampoco el río y eso tiene que ser conocido por la población que es el aire, la tierra y el agua, Así es es. sinónimo de vida, ¿no? ¿Qué otras propuestas, doctor Nizama, debemos escuchar los ciudadanos chalacos que están preocupados estamos, pues, porque cambie la cara del Callao? Bueno, poner en valor el turismo en el Callao. Sabemos perfectamente que llegan buques con visitantes, con turistas, y lógicamente son recogidos desde el puerto o del aeropuerto directamente a otras zonas turísticas, pero menos en el Callao. Para eso tenemos que capacitar a todos nuestros a taxistas, a los que son colectiveros, y enseñarle idiomas, enseñarle historia, para que ellos sean agentes turísticos y que puedan trasladar a los turistas poniendo en valor todas las ruinas del Callao y con seguridad y con trabajo. Y de esa forma, una carrera que está por 5 soles, lógicamente un turista va a incrementar su valor agregado, ¿no? Y entonces ya estaría pagando en dólares, ¿no? Como son en otros países, cuando uno visita y entonces quienes nos iban a recoger a los hoteles para hacer el traslado eran taxistas y ellos conocen perfectamente lo que es idiomas, el aspecto turístico y sobre todo la cultura que tiene que poner en acción para incrementar su valor agregado de sus ingresos.
Doctor Nizama, hemos estado en tiempo de pandemia, ya 9 meses, ¿no? Y bueno, no, la economía estaba desactivada, los trabajos muy, ¿no? Decayeron, los negocios. Usted sabe que los chalacos somos emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, en el mes de septiembre que se conmemoró una fecha más del Día del Turismo, hablamos sobre la reactivación de el turismo y cómo se podría recuperar el patrimonio chalaco en la zona monumental, Bueno, que está bien deteriorada. se tiene que trabajar ahí con los colegios, tengo que trabajar con las instituciones, tanto públicas como privadas, y sobre todo darles a conocer toda la propuesta que se pueda establecer. Ah, sabemos perfectamente que la economía se tiene que recuperar, impulsar los emprendimientos y sobre todo en base a los emprendimientos mejorar la economía de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de los artesanos, y de esta manera podemos mejorar sus propuestas y mejorar la calidad de vida de sus familias. Así es. Y doctor Lizama, cuéntenos qué proyectos, qué se va a hacer desde ya. Usted nos podría contar algo pequeño solamente, como para así, para que los hermanos ciudadanos chalacos nos escuchen, ¿no? Y sobre todo que ya vayan, digamos, viendo pues el candidato, ¿no? Que Eh, más nos interesa, que más realmente tome las riendas ya del Callao. bueno, es lo principal. Por ejemplo, yo provengo de una familia de bajos recursos, Ujú. en la cual eh, estudié secundaria y estudié en la universidad, y lógicamente con apoyo de mi madre, porque era viuda, entonces Okay. no tenía recursos, y en base a a la educación nos hemos podido superar y por lo tanto mejorar el nivel de vida. Esa es la propuesta que tenemos que impulsar. Ujú. Educación, segunda educación, tercero educación, Así es. y de esa manera podemos recuperar a la juventud, ¿no? Y si tienen algunos talentos como en el deporte, en la cultura o en el arte, bienvenido. Tenemos que impulsar, inclusive pueden viajar, hacer alguna pasantía en otro país y puedan conocer y luego traer todas esas experiencias y tener buenos atletas, buenos deportistas, buenos artesanos, y de esa manera impulsar sus propuestas y no dejarlo de caer. Doctor Nizama, otra pregunta que también nos interesa a los chalacos es el problema del narcotráfico. Sabemos que el puerto pues es la entrada y la salida, ¿no? De justamente estos contenedores. ¿Qué opina usted del narcotráfico? Bueno, lógicamente que es una situación, son vicios que malogran porque es parte de la economía informal, y la economía informal, así como la minería ilegal y como la tala ilegal de los árboles, son sectores que no están dentro de de la economía formal, y todo lo que es economía informal, eh, lógicamente va a afectar a la economía del país y sobre todo a los ciudadanos, porque van a buscar orientaciones que no son las adecuadas, y va a afectar la salud, sobre todo de la juventud, de la población. En esos aspectos se tiene que trabajar muy fuertemente con los jóvenes, con los niños, con las familias, y decirle que la vida es tan corta, y es tan corta que el promedio de vida de un peruano, 75 años, ¿no? Es el promedio de vida de un Ah, peruano, sí. que si lo multiplicamos por 365 días, simplemente son 24.000 días de existencia, De y hay que existencia. estar conscientes que son, si esto lo separamos por tercios, los primeros 8.000 días es para que se formen, para que Ujú. adquieran una Así es. profesión, adquieran un determinado talento, y luego los otros 8.000 días es para poder dar a la familia, poder aportar y tener los recursos necesarios, y de esa manera fortalecernos, porque nos va a quedar 8.000 días cuando ya estamos en plena decadencia, estamos hablando de los 50 años, en la Ujú. cual ya somos obsoletos para el sistema, y lógicamente ya está en decadencia, y son 8.000 días que tenemos que aportar. Así es. Entonces ahí están los 24.000 días, Ujú. y sobre todo pues lo que queremos llegar es con una vejez
pero con una solidez de tal manera que nos respalde, porque no nos podemos confiar ni del Estado ni tampoco de la misma familia, porque inclusive son abandonados. Así es, doctor Nizama. Cuánta razón tiene usted en sus palabras que realmente la educación es muy primordial en las familias, ¿no? Hay que seguir inculcando la educación en desde niños, desde la primaria, hay que fortalecer, ¿no? Esas bases. Así. Doctor Nizama, háblenos un poco sobre la corrupción. ¿Qué opina usted sobre la corrupción que se ha venido viviendo aquí en el Callao Mire, desde hace un gran tiempo? así como nosotros tenemos un tiempo de vida, y lógicamente ese tiempo de vida demanda unas necesidades, pero esas necesidades lógicamente son para la persona que tiene valores. Cuando hablamos de corrupción son personas sin ética, sin valores, Así es, en la correcto. cual la persona que vuela eh, sobre el sistema lo podemos indicar de que son personas excelentes como el águila, y los corruptos son como una especie de gallinas que paran escarbando en el suelo, y eso no es dable. ¿Por qué razón? Porque la corrupción lógicamente existe desde que se creó la Muchos años civilización, la atrás, generación. antigüedades, Lógicamente pues ahí comenzó desde Eva, que en la cual miles de años. corrompió a Adán, y lo único que nos queda, nosotros quizás pasemos por esta vida y la corrupción va a seguir existiendo. Entonces se tiene que combatir con valores, y por lo menos tratar de reducir y castigar ese sistema de vida, ¿no? En la cual afecta a la población, sobre todo la más necesitada. Doctor Nizama, como para terminar la entrevista, ¿nos podría dejar un pequeño mensaje a la juventud? Que es a la Bueno, juventud realmente que tenemos que eh, trabajar por ellos. bueno, yo fui joven como todos los niños, y quizás yo quise abandonar mis estudios cuando tenía 15 años, y en 15 años, 12 años aproximadamente, quise abandonar los estudios. Y entonces, pero ahí tenía un padre, y el padre decía, pues bueno, ya no quieres estudiar, entonces tienes que trabajar. Entonces yo te voy a conseguir trabajo, y me consiguió un trabajo para hacer excavaciones, y lógicamente no duré ni 2 días porque mis manos estaban más ampolladas, y le dije, ¿sabe qué, papá? Yo tengo que volver nuevamente a A estudiar. estudiar. Y entonces, sí, porque eso es lo que te espera para toda la vida. Entonces, ahora soy un profesional, y lógicamente, pues, le da una calidad de vida Ujú. a mi familia, y veo que la educación es la base del progreso. Así es. Y sobre todo decirle a la niñez, a la juventud, que la vida tiene un tiempo, y el tiempo más escaso es el recurso más escaso del ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos todo un techo, y lógicamente imagínense la vida como una especie de un hilo que se va consumiendo todos los días, y cada día que se consume es menos Se va días, desgastando. y sobre todo tenemos que tener bien claro de que la vida no es comprada. Y siempre yo le digo a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, y siempre le pongo que la vida es una especie de una curva de Gauss, Ujú. y que decía, desde el inicio de esta curva hasta la culminación son 75 años, y son Ujú. 24.000 días de existencia. Dividimos en tercios. En el primer tercio estamos en ascenso, somos dueños de la vida, ¿no? Somos dueños del mundo, porque estamos en ascenso, no nos enfermamos. Luego tenemos otros, el segundo tercio, que ya está Ujú. bordeando por los 50 años, ya a los 50 comenzamos a decaer, y vamos a decaer porque ya el cuerpo humano lógicamente pues también se agota, y tiene que ir al centro de reparaciones. ¿Dónde entramos al centro de reparaciones? Cuando ya estamos en el tercer tercio. Ahí entramos al centro porque la máquina se cansa y tiene que entrar en reparaciones. ¿Por qué? Porque ya tiene el corazón, la glucosa, y ya le Muchas afectan. enfermedades. Así es. Bien, amigos, hemos conocido algunas de las propuestas y planes de trabajo que nos ha traído el doctor Ruiz Nizama, José Luis Así es. Nizama, actual vicerrector de la Universidad Nacional del Callao. Bueno, las palabras de despedida. Sí, muchas gracias, y sobre todo es con el afán de servicio. Es un afán de servicio, sabemos perfectamente de que en la universidad venimos sirviendo a la juventud,
una especie de apostolado en base a la educación. Porque no solamente hemos estudiado aquí en el país, también nos hemos formado en el extranjero. Quienes hablan, ha estudiado 3 maestrías, un doctorado, y sobre todo eso es lo que exige la educación, y sobre todo poder reflexionar y poder analizar con la población de que la base del éxito de todo ser humano es la educación, es el deporte, es la cultura, y sobre eso no nos podemos separar. Muchas gracias. Bien, amigos, entonces nos despedimos. Fue el doctor Ruiz Nizama del Partido Regionalista de Integración Nacional, el PRI. Con ustedes hasta otra nueva oportunidad. Muy buenas tardes.